para que nos salude. Hermanos, ¿qué puedo decir? Gloria al Señor por estar aquí, por verles a cada uno de ustedes, adorar a nuestro Padre. Amén. Estar en casa, porque este es el mejor lugar donde podemos estar como familia que el Señor nos ha conformado. Y quiero dar las gracias al Señor y la bienvenida a la familia, a nuestra familia de Illapel. Amén. Yo quiero un aplauso para ellos. Amén. Puedo decir tantas cosas. Tengo mucha gratitud al Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, solo pienso en Él. Así que puedo adorar, puedo decir gracias por su presencia. Gracias porque Él nos llena a nosotros. Gracias porque está pendiente de cada detalle. Cada detalle. Cuando usted está con Él, aun lo más pequeño que usted anhela, en cada detalle Él está ahí. Puedo saludarle con un versículo de Job 23, en el cual Job, no entendiendo el silencio del Señor, presentándose Job siempre en su justicia, no entendiendo, como decía Alvarito, que verdaderamente somos vil, hay una naturaleza vil, pecaminosa dentro, que el Señor la venció. Pero Job decía, en ese silencio del Señor, lo busco en el occidente, Él no está. Lo busco en el oriente, tampoco está. Lo busco al norte, no está. Y si voy al sur, tampoco lo encuentro. Pero yo sé que Él me ve a mí. Yo no lo veo a Él, pero yo sé que Él está. Job estaba convencido de, aunque no lo veía, estaba escondido y estaba allí mirándonos. Es como el profesor que enseña al maestro las materias, y cuando estamos para dar una prueba, están todos con el lápiz para anotar, y el profesor, toda la sala está en silencio, y el profesor se pasea en medio de la sala, pero todo está en silencio. Pero está el maestro probando si verdaderamente el alumno aprendió. Y en la prueba, el Señor está en silencio con usted y conmigo, esperando si aprendimos la lección. No lo veo, dijo Job, pero yo sé que Él me mira y se esconde, porque debo buscarlo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y alabo al Señor por habitar en su presencia. Alabo al Señor porque es todo lo más grande que podemos tener, habitar en la roca que es Cristo. Les saludo en el amor del Señor, y también quiero saludar a Abel con un fuerte aplauso, que ya te voy a dar un abrazo. Abel, Él viene y yo no estoy. Yo estoy y Él no viene, pero ahora de Él nos encontramos. Así que sean todos muy bienvenidos, y ahora poner atención a lo que papá nos va a decir. Amén. Y nuestros hermanos de Illapel pueden sentirse en casa, porque estamos con papá. Él es todo. Es su Padre, es nuestro Padre. Amén. Así que damos un aplauso siempre al Señor. Y me sumo a las palabras del pastor, cierto, a los hermanos que quedaron aquí. Nuestra hermana Lili como anciana, el hermano Juan Carlos es como anciano, las hermanas que hicieron posible todas las predicaciones, y cada uno de los que estaban ahí fielmente, cierto, sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Amén. Señor les bendiga.
Muy bien, agradecido, como dije, del Señor, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, dice el Salmo. Amén. Adoramos a nuestro Rey. Y bien, familia, como usted sabe, estos últimos domingos he estado compartiendo la palabra del Señor, utilizando un recurso homilético, que en este caso es dar uso a los refranes conocidos y populares. Hemos ya analizado varios. No sé si se acuerdan del último. ¿Se acuerdan del último refrán que usamos? Ni chicha. Hablábamos del discípulo, ¿verdad? Del discípulo debe ser o es chicha o es limonada. Ojalá sea limonada. Y el día de hoy, la palabra que resonaba en mi corazón, o este refrán que resonaba en mi corazón, tenía que ver con a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso se utiliza, ¿cierto?, generalmente de una manera peyorativa, pero no es la idea. La idea es utilizarlo desde el punto de vista correcto, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Jesús le dijo a Pedro cuando le llama: ya no más el mar, ya no más las redes. Desde hoy serás pescador de hombres. Porque la pesca era parte, ¿cierto?, del trabajo del apóstol Pedro. Muchos tienen la idea de que Pedro era un pobrecito pescador, pobre. Y no, se cree, y el día de hoy los historiadores dan cuenta de que Pedro, junto a su padre y su familia, tenía una pequeña microempresa pesquera. O sea, habían recursos, porque de repente es fácil decir, ¿cierto? No, yo dejo todo cuando no se tiene nada. Pero cuando se tiene algo y se deja, es como el llamado al profeta Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes que el profeta Eliseo dice que estaba arando con 12 yuntas de buey? Tener yuntas de buey en aquella época, hermano, era como tener varios autos de lujo. La comparación para el que le da valor a los autos de lujo, ¿cierto? Era tener bastantes recursos. Y dice que Eliseo, dejándolo todo, siguió al profeta. Bueno, eso es una metáfora también de lo que nosotros vemos en la vida del apóstol Pedro. Él dejó las redes porque Jesús le dijo: te haré pescador de hombres. Y quiero basar esta palabra no en esa declaración de Jesús hacia Pedro, sino en esta historia tan conmovedora que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y en esto está basado el texto, en este texto está basada la palabra el día de hoy. Juan capítulo 5, versículos 2 al 9, y dice así la palabra del Señor: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, y aquí está, hermano, el punto central de lo que yo quiero compartir. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El deseo de Dios es traer sanidad a los cojos, a los enfermos, ¿cierto? A los desventurados, a los que están en la cárcel. Verso 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y este es el trabajo de la iglesia. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día.
Amén. El Señor añada bendición a esta palabra. Amén. A río revuelto, ganancia de pescadores. Este paralítico esperaba el movimiento de las aguas. Y no solo él, dice la Biblia que allí, en ese lugar, en el estanque conocido, Betesda, era un lugar donde se refugiaban prácticamente el desecho de la sociedad en aquel entonces. Para los judíos, principalmente los enfermos, los paralíticos, eran mirados en menos, menospreciados. Se les consideraba casi como perros. Imagínese usted un leproso, imagínese usted un ciego, como estaban allí, enfermos, debilitados, paralíticos. Estaban allí, el desecho de la sociedad estaba en ese lugar, en el estanque de Betesda, esperando un milagro. Se cree justamente que este pensamiento de que descendía un ángel y movía las aguas era parte de la tradición mística de Israel. No quiere decir que literalmente descendía un ángel, algo ocurría. Es más, los manuscritos más antiguos no menciona a ese ángel que agita las aguas. Pero ellos pensaban, como cuando ellos ven a Jesús caminar en medio de la tormenta, ¿qué dijeron ellos? Es un fantasma. ¿Existen los fantasmas? No, pero ellos tenían la creencia. Y estaban aquí en este estanque esperando un milagro, que sucediera algo. Y este hombre, 38 años estaba postrado. Y hoy justamente nos reunimos para reflexionar sobre este pasaje poderoso del Evangelio de Juan, mi hermano. Porque este milagro que hace el Señor Jesucristo es un milagro que manifiesta el poder de Dios, el poder creador, el poder regenerador de Dios. Y en este capítulo 5 justamente aparece el relato que encontramos a Jesús en Jerusalén, cerca de este estanque, un lugar donde esta multitud de enfermos esperaba un milagro. Asimismo, si usted conversa con cualquier persona afuera que no conoce al Señor, ¿qué esperas tú de la vida? Algunos dicen, no, yo no espero nada. Y otros dicen, no, yo quiero que Dios obre en mi casa, en mi hogar, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, que mejore mi situación económica, en fin, diversas necesidades que la gente tiene. Y otros que están en una situación grave de enfermedad, ¿cómo se dice? La declaración de los enfermos. Claro, pero ¿cómo sea? Con diagnósticos severos. Y están allí como estos, que suceda algo, un milagrito. Por eso que van a diferentes lugares. Van a los falsos, a los médicos, prueban con la suerte, prueban con la idolatría, en fin, y no pasa nada. Y así estaba este paralítico, 38 años, postrado. El tema del lecho es significativo porque significa, valga la redundancia, significa que el hombre vivía allí. Vivía en esa condición de miseria. Así el mundo sin Cristo vive en una condición de miseria. Aunque lo tenga todo material y económicamente, el ser humano sin el Señor vive como estos despreciados. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. El estanque de Betesda era un lugar de esperanza para los enfermos. La iglesia debe convertirse en el lugar de esperanza para los enfermos. La iglesia debe convertirse en el lugar de refugio para los enfermos. Cualquier persona que llega a la casa de Dios o donde está la iglesia reunida no debería salir igual. Porque se supone que habita el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Jesús está donde está la iglesia.
Se creía que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba las aguas. Y el primero en entrar después de este movimiento de las aguas era sanado, era la creencia. Era una creencia que generaba una atmósfera de competencia, de desesperación entre los enfermos. Yo me imagino que no faltaba el humorista que decía: ¡el ángel! Y comenzaban los enfermos desesperados, probablemente. Justo el que estaba ayudando al paralítico allí, no sé, fue a hacer su necesidad, estaba solo, comodeciendo. ¿Para qué decir del ciego? El estanque de Betesda era generaba una atmósfera de competencia, de desesperación entre los enfermos. Por eso que el refrán "a río revuelto ganancia de pescadores" se ajusta perfectamente a esta situación. En medio de la confusión, de la desesperación, algunos intentaban aprovecharse de la situación. Los que tenían su vista buena, por supuesto, tenían gran ventaja sobre los ciegos, si es que el agua se movía. Pero mientras otros simplemente esperaban un milagro. El mundo espera un milagro. Más allá de la sanidad física que anhela en su corazón, más allá de la solución a los problemas económicos, más allá de las situaciones y crisis matrimoniales y familiares que pueda tener, el hombre, para su fuero interno, tiene un grito de angustia. Quiere ser sanado. Quiero compartir con ustedes en esta mañana o tarde ya 4 lecciones que se pueden derivar de esta historia. Primero, la desesperación y la necesidad de un Salvador. Esta gente, estos enfermos, estaban allí muchos años, estaban con el lecho, o sea, vivían prácticamente allí, en su desesperación, en su necesidad. Y en la desesperación, en la necesidad, ellos necesitaban a Jesús, necesitaban de un Salvador. Así el mundo el día de hoy. Y esta es la primera lección que nosotros aprendemos en esta mañana. El texto en el verso 5 al 7 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que hacía mucho tiempo que estaba así, le dijo: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta que está de más. Pero Jesús hacía esta pregunta para ver la fe de la gente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así está el mundo muchas veces. Por sí mismo no puede resolver los conflictos. Por sí mismo no puede solucionar. Por sí mismo no puede avanzar. No puede resolver los problemas. ¿Cuánta gente, hermano, se ha quitado la vida en estos últimos tiempos? Gente que tiene mucho dinero, artistas de Hollywood, qué sé yo. Lo tienen todo, aparentemente, pero hay un grito de angustia en su alma. Necesita esta sociedad, esta generación, necesita a un Salvador, que es Jesucristo, al cual usted y yo predicamos. El hombre llevaba 38 años esperando en el estanque sin poder alcanzar la sanidad. Su respuesta a Jesús revela su desesperación y dependencia de otros. No hay nadie, Señor. Cuando se mueven las aguas, yo trato de ir, pero nadie me ayuda. Nadie está para socorrerme. ¿Cuántos familiares nuestros? ¿Cuántos compañeros de trabajo? Que, como decía el hermano Roberto, claro, a veces nos cuesta tolerar aquellos que están más cercanos a nosotros, pero para su fuero interior tienen un grito de angustia y no hay nadie que les lleve. No, ¿qué le voy a hablar a este? Y está desesperado, desesperada, en angustia. No hay nadie, dijo el paralítico. Señor, cuando yo atino a ir, hay otro que me gana. Imagínense usted una persona atrapada en un laberinto buscando desesperadamente la salida sin encontrarla. Así se sentía
este hombre, atrapado en su enfermedad y en la dependencia de otro. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido desesperados, ¿o no? Y hemos necesitado un Salvador. En esos momentos debemos acudir a Jesús, quien tiene el poder de sanarnos y librarnos. Como muy bien decía el hermano Tomás hace un rato, a veces nos cuesta, ¿cierto?, perdonar algunas cosas. Tiempo atrás yo les compartía cuando prediqué de la serie de las parábolas de Jesús. Para mí nunca fue problema el tema del perdón, pero a medida que la cosa va y pasa el tiempo y viene una, dos, tres veces y claro que humanamente cuesta un poco más. Sí, pero debemos hacerlo. Porque el texto que decía el hermano Mateo 6:14, si no perdonamos a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros vuestras ofensas. Así que la primera lección, mis amados, es la desesperación y la necesidad de un Salvador. La segunda, la compasión de Jesús y su poder sanador. La iglesia debe convertirse entonces en este agente de cambio. El versículo 8 y 9 dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús, movido por la compasión, sana al hombre con una sola palabra. Su poder trasciende las creencias y las tradiciones humanas. Claro, porque yo le dije que era una parte de las tradiciones, no, que un ángel venía, decían ellos. Los judíos, entre paréntesis, eran muy supersticiosos. Por eso que Pablo en el Nuevo Testamento y especialmente a los colosenses le escribe y echa por tierra muchas de las creencias que todavía tenían algunos creyentes, que venían de estas supersticiones. Por eso hablaba de la luna nueva, las fiestas, las comidas y cuánta cosa. Jesús tuvo compasión. La iglesia debe tener compasión. La iglesia debe manifestar amor, compasión. Y la iglesia debe ser el agente en el cual el poder de Dios se manifiesta. Gracias a Dios hemos visto el poder de Dios en este lugar de manera sobrenatural, sanando, y lo hemos dicho muchas veces. Cáncer, es cierto que han sido sanados. Hemos visto el poder del Señor. Hemos visto el poder de Dios, pero hay que llevarlo a los que están afuera enfermos. Y en este año tenemos que bogar mar adentro y echar la red. Por eso que a río revuelto es como la metáfora. El ángel que mueva las aguas allí. Y se ora en términos generales como iglesia a nivel mundial, se ora por un avivamiento. ¿Qué es lo que es un avivamiento? Es un agitamiento, es como imagínese usted un río caudaloso que se mueve en las aguas. Y ese avivamiento es donde el Señor comienza a salvar a mucha gente. Pero no lo hace solo, lo tiene que hacer a través de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe convertirse al igual que Jesús, manifestar compasión. Por eso que la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, y lo vemos el ejemplo en el libro de los Hechos del apóstol Pablo en la isla de Malta, donde fue mordido. Y bueno, es parte del poder de Dios. Imagínense ustedes un médico que con un solo toque cura una enfermedad incurable. Ese es el poder de Jesús. Un poder que supera toda expectativa. El Señor siempre, hermano, supera las expectativas. Así que cuando usted y yo vayamos a compartir el evangelio con otros, sepa usted que está el poder de Dios allí manifestándose. Sepa que el respaldo de Dios está allí en usted, en nosotros, en la iglesia. Que nosotros no predicamos algo fantasioso ni supersticioso. Hablamos de Jesús, de una persona. Y el Espíritu Santo va a manifestar su gloria cuando la iglesia entonces manifiesta compasión. No importa cuán grande sea nuestra enfermedad o la enfermedad de aquel al cual vamos a predicar.
No importa cuán grande sea el problema, Jesús tiene el poder de sanar. Jesús tiene el poder de restaurar. Jesús tiene el poder de perdonar. Jesús tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Confiemos en su poder. Permitámosles obrar primero en nuestras vidas y luego, hermanos, para dar testimonio. Tercera lección, la importancia de la fe y la obediencia. El verso 8 dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que hizo el paralítico? Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Obedeció al Señor. Y en esto también, hermano, entra a jugar la importancia de la fe y la obediencia. Jesús le da una orden al hombre y este obedece, demostrando su fe. La obediencia es fundamental para recibir la sanidad de Dios. La obediencia es fundamental para ver la mano del Señor obrar en nuestras vidas. La obediencia es fundamental para que como iglesia nosotros, cuando vayamos a hacer la obra de Dios, cuando vayamos a predicar y a ser discípulos, para que se manifieste el poder de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer. La importancia de la fe y la obediencia. Imagínense usted a un niño que confía plenamente en su padre, sigue sus instrucciones al pie de la letra. Bueno, de la misma manera, así debemos ser nosotros con Dios, confiando en su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Nunca el Señor nos va a mandar algo que sea contrario a lo que ya estipuló en su palabra. Amén. Nunca se va a contradecir el Señor. Anoche veíamos con mi esposa tristemente allí un testimonio de una mujer que es famosa, no voy a mencionar el nombre, pero que en este segundo matrimonio dice que Dios le dijo que tenía que divorciarse, que ella buscó al Señor y que vio en la palabra. Hermanos, Dios nunca va a decir algo que sea contrario a lo que Él ya ha establecido. Obediencia, fe y obediencia van tomadas de la mano. Así como el niño cree a su padre. Cuando Anita María era pequeña, ella era muy crédula, creía todo lo que yo le decía. Y usted sabe que yo soy bromista. Y ella, pobrecita, me creía todo. La Ferna no, la Ferna era más pilla. Se cercioraba con mi esposa si era verdad lo que yo le estaba diciendo. No era que yo mentía por mentir, sino que era bromas que yo le hacía. Pero Jesús nunca nos va a dar una instrucción de mentira. Por eso es que podemos confiadamente obedecerle, poner nuestra fe en Él. La fe y la obediencia son dos pilares fundamentales de la vida cristiana. Debemos confiar en Dios y obedecer su palabra, incluso cuando no entendamos sus caminos. Y por último, cuarta lección. La iglesia como pescadores de hombres. La iglesia como pescadores de hombres. El Señor está agitando las aguas, mis hermanos. En medio de un mundo enfermo, como lo dice el profeta Isaías, Isaías 61, y que Jesús utiliza cuando es invitado a leer la Torá en el templo, Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los ciegos, a proclamar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, romper cadenas. Bueno, la iglesia tiene ese mandato. Y el mundo está enfermo, debilitado. Y el Señor es el más interesado en que nadie se pierda. Así lo dice el apóstol Pedro en su carta. Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿es voluntad del Señor que hablemos, que testifiquemos de Cristo? Claro, si es el mandato. ¿Tenemos que esperar que el Señor mueva las aguas? No, ya las está moviendo. Ya las está moviendo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Actuar.
Porque Él dijo, les haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19 dijo, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así como el ángel agitaba las aguas para que algunos fueran sanados, nosotros como iglesia, amados, estamos llamados a agitar las aguas del mundo, llevando el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Imagínense ustedes un pescador lanzando su red al mar, buscando peces. Bueno, así nosotros. ¿Cuál es nuestra labor? Tirar la red. ¿Recuerda usted la imagen cuando Jesús hace el milagro de aquella pesca milagrosa? Estos pescadores de tomo y lomo, que eran viejos lobos de mar, sabían que la mejor hora de pescar era de noche, de madrugada. Y venían de vuelta ya de día, no hay peces en el día. Pero se encuentran con Jesús y le dice, bueno, vamos, boga mar adentro. Sí, Señor, hemos estado pescando toda la noche. No hemos pescado nada. Vamos, les dice Jesús. Ok, Señor. En tu nombre echaremos la red. Boga mar adentro. Tira la red y dice que los peces eran tantos que tuvieron que pedir ayuda a las otras barcas. A río revuelto, ganancia de pescadores. El Señor está agitando las aguas. La ganancia de pescadores, no hablo de ganancias personales. Yo espero que entienda la metáfora. A río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, muchos peces. ¿Para qué? Para el reino del Señor. Porque somos pescadores de hombres. Por eso imaginémonos a un pescador lanzando su red al mar, buscando peces. Así debemos nosotros lanzar la red del evangelio al mundo, buscando almas para Cristo. Es que, Señor, hemos predicado tanto, hemos hecho esto, hemos hecho esto otro y no pasa nada. Bueno, eso le corresponde al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es tirar la red. Lo que nos corresponde a nosotros es tener compasión, misericordia y discernir los tiempos, como la tribu de Isaacar. Discernir los tiempos que estamos viviendo, tiempos de necesidad. No podemos estar callados. La iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en la oscuridad, llevando esperanza, llevando sanidad al corazón y a los cuerpos enfermos de este mundo herido. Este mundo que está como aquellos enfermos en el pórtico, en el estanque de Betesda. Años viviendo en la miseria, así está el mundo. Y la iglesia que tiene la respuesta. Porque así como está el mundo enfermo, ciego, debilitado, sin misericordia, sin esperanza, así estábamos nosotros también, ¿o no? Claro, si nosotros éramos del mismo bando. Y ahora por la gracia del Señor le hemos conocido. Y tenemos el deber y la responsabilidad entonces de actuar en misericordia, llevar una palabra de esperanza, de sanidad a un mundo herido. Debemos ser pescadores de hombres, compartiendo el amor de Jesús con todos aquellos que nos rodean. Así que, amados, el estanque de Betesda nos enseña que en medio de la desesperación y la confusión, Jesús es nuestra única esperanza. El mundo tiene que saberlo. Usted y yo tenemos el encargo de Jesús de hacérselo saber. ¿Se imagina que el Señor nos dé la oportunidad de tener el antídoto para el cáncer, para toda enfermedad? Wow, dirías, no, esto lo guardo para mí, para mi familia. No, son verdades que tenemos que compartir. Él tiene el poder de sanarnos. Él tiene el poder de restaurar. Él tiene el poder de transformar. Como la iglesia estamos llamados a ser pescadores de hombres, llevando el mensaje de salvación a un mundo que necesita desesperadamente a Jesús. El mundo necesita desesperadamente un encuentro con Jesús.
¿Y sabe que dónde está Jesús? Aquí. Mira el que está a su lado. Nosotros, los pequeños Cristos, cristianos, pequeños Cristos. Por eso que Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo va a conocer a Cristo? A través de nosotros. Nosotros debemos ser el reflejo de Cristo. Por eso que debemos ser compasivos, misericordiosos y llevar el mensaje de esperanza. Somos llamados a ser pescadores de hombres, proclamando el mensaje de salvación a este mundo que necesita desesperadamente al Señor. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe en esta misión. Y que podamos decir, Señor, a río revuelto, revuelve el río, Señor. Ganancia de pescadores, Señor. Que podamos ver a muchos caídos, arrodillados, física o espiritualmente a tus pies, mediante la proclamación de tu palabra. ¿Cuántos en esta mañana, tarde, quieren cumplir con la misión de ser pescadores de hombres? El paralítico dijo, Señor, cuando se mueve el agua yo no tengo a nadie que me lleve. No tengo, 38 años. Está usted y yo. El Señor nos tiene a nosotros. Como aquellos otros amigos que cuando Jesús estaba en la casa de Pedro rompieron el techo, mi hermano. Rompieron el techo para bajar a su amigo que estaba paralítico, que recibió sanidad. Así debemos ser también nosotros. Llevar a los pies de Cristo a mucho pueblo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando veamos la multiplicación de estos peces, hombres, lo único que nos resta es dar todo honor, tributo y gloria al único que merece. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser pescador de hombres. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo, te pido que tu Espíritu Santo obre en mi corazón, en mi vida. Es más, tal vez alguno de los que está aquí presente está enfermo, debilitado y necesita un toque del Señor. No necesitamos un ángel que aparezca, no, porque Cristo ya está entre nosotros. Y si hay algún enfermo y debilitado en esta hora, vamos a orar al Señor. Y le invito a que pase aquí adelante para que oremos. ¿Hay algún enfermo? Dice la Biblia, entre vosotros. Bueno, llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores y oren por él, ungiéndole con aceite. Mi hermano Luis, mi hermana Janet. Y vamos a orar al Señor, hermana Anita, hermana Marcela, hermano Héctor. Vamos a orar al Señor. Hermano Bernardo. Amén. Luego vamos a servir la cena. Esperen, chiquititos. Vamos a orar primero por los enfermos. Pastora, tú me ayudas a orar. Aleluya. Hermana Ruth, pase aquí adelante a orar por los enfermos. Rosita, hermano Tomás, vengan a orar. Aleluya. Hermana Lili, sí, pasa aquí adelante, hermana, para orar por los enfermos. Hermano Juan Carlos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de dejar de ser como este enfermo paralítico. Sin esperanza estaba, 38 años. Como aquella mujer también que se encontró contigo y que tocó el borde del manto. También llevaba 38 años con ese flujo. Hombres y mujeres que se encontraron contigo. Que tú, Señor, hiciste una obra portentosa. No solo les sanaste físicamente, sino que obraste en sus vidas. Porque tú nos has creado, Señor amado, no para estar en el piso, sino para levantarnos. Y como lo dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy.
Hemos sido creados para llevar honor y gloria a tu nombre, Señor. Y oramos por los enfermos que están aquí en esta mañana entre nosotros. Conforme a tu palabra, Señor, proclamamos sanidad. Tu sanidad en el nombre de Jesús, porque en la cruz te llevaste todas nuestras enfermedades y sanaste todas nuestras dolencias, y por tus llagas nosotros fuimos curados. Ahora, Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia y trae sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.